La vida de dos extraños estaba a punto de colisionar en un acuerdo tan frío como el mármol de una tumba. Un hombre que creía comprar una esposa y una mujer que vendía su libertad para salvar a su familia. Ninguno de los dos sabía que firmaban un contrato no con tinta, sino con un destino lleno de celos abrasadores. Este pacto, lejos de ser el fin de sus voluntades, se convertiría en una jaula dorada donde nacería la pasión más salvaje y destructiva. Su indiferencia inicial sería la yesca para el incendio que consumiría sus vidas hasta los cimientos. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Vanessa sentía el peso del silencio en la oficina de Emiliano Zavala. Un silencio tan espeso y costoso como la madera de caoba del escritorio que lo separaba. El hombre frente a ella era una escultura de poder y frialdad, con ojos oscuros que la analizaban no como a una futura esposa, sino como a una adquisición corporativa, una cláusula más en un contrato millonario. Emiliano, con 34 años, había construido un imperio desde las cenizas que le dejó su padre, y en el proceso, había tapiado su corazón con acero y desconfianza. Su mandíbula estaba tensa, sus labios formaban una línea recta y severa. Él no buscaba amor, buscaba una fachada, una esposa de buena familia que adornara su brazo en eventos sociales y le diera la estabilidad de imagen que sus socios más conservadores anhelaban. La familia de Vanessa, los respetados pero ahora arruinados Luján, era la tapadera perfecta. El contrato es claro, Vanessa, su voz era grave, un murmullo que parecía hacer vibrar el aire acondicionado. Nuestros padres han acordado los términos. Tu familia recibe el rescate financiero que necesita para evitar la bancarrota total y la humillación pública, y tú te conviertes en mi esposa. No hay cláusulas de amor, no hay expectativas de afecto. Es una transacción. Serás la señora Zavala, vivirás en mi casa, me acompañarás cuando te lo pida y mantendrás una apariencia impecable de felicidad. A cambio, tu padre podrá retirarse con dignidad y tus hermanos conservarán sus puestos en lo que quede de su empresa. Vanessa mantuvo la barbilla en alto, aunque sentía que el nudo en su garganta la asfixiaría. A sus 27 años, había soñado con amor, con una conexión real, no con venderse al mejor postor, por más atractivo y poderoso que éste fuera. Pero el rostro de su padre, pálido y debilitado por la presión y la enfermedad, era una imagen constante en su mente. Era su sacrificio o la ruina de todos los que amaba. Entiendo los términos, Emiliano. No necesitas desglosarlos como si fuera una niña tonta. Sé perfectamente lo que estoy haciendo y por qué. Perfecto. Me alegro de que no tengamos que jugar a los engaños. Sé que las mujeres de tu clase social son expertas en ver una oportunidad de oro, y esta es la tuya. No me decepciones. El desdén en su voz fue como una bofetada. La ira chispeó en los ojos de Vanessa. ¿Mi clase de mujer? ¿Te refieres a una que pone a su familia por encima de su propia felicidad? Perdóname si eso te parece un acto de avaricia y no de sacrificio. Emiliano alzó una ceja, una mínima reacción en su rostro impasible. Por un segundo, una chispa de algo que no era indiferencia cruzó su mirada. El sacrificio puede ser muy rentable. Firma el documento, Vanessa. La boda será en 2 semanas. Un evento pequeño y discreto. Después, te mudarás a mi casa. Eso es todo. Deslizó los papeles por la mesa y le ofreció una pluma de oro macizo. Con la mano temblorosa, ella firmó donde se le indicaba, sintiendo que no solo escribía su nombre, sino que sentenciaba su futuro. El día que se mudó a la mansión de Emiliano fue aún más impersonal. La casa era un mausoleo de lujo moderno, enormes ventanales que daban a jardines perfectamente cuidados pero sin vida, muebles de diseño que parecían no haber sido tocados nunca y un eco que devolvía el sonido de sus propios pasos. Emiliano la recibió en el vestíbulo, vestido con un traje gris impecable incluso dentro de su propia casa. Te mostraré tus aposentos, dijo, sin ofrecerse a ayudarla con la única maleta que ella traía, la cual fue recogida por una empleada del servicio. La guió por una escalera de cristal y acero hacia el ala oeste de la mansión. Esta será tu ala. Tienes tu propio dormitorio, vestidor, baño y una pequeña sala de estar. Mi habitación está en el ala este. La privacidad es esencial para mí. No la invadas. Vanessa observó la opulencia estéril de la que sería su jaula dorada. Todo era blanco, negro y gris. No había una sola fotografía personal, ni un libro fuera de lugar. Era el hogar de un hombre que no vivía, sino que habitaba. No te preocupes,
respondió ella, con una acidez que no pudo contener. No tengo el más mínimo interés en saber qué haces en tu lado del castillo, Su Majestad. Él se giró lentamente, sus ojos oscuros clavándose en los de ella. Dio un paso hacia ella, acortando la distancia. El aire se cargó de una tensión palpable. Él era mucho más alto que ella, y Vanessa tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para sostenerle la mirada. Cuida tu tono, Vanessa. Eres mi esposa, pero no olvides que estás aquí porque yo pagué por ti. Una deuda es una deuda. Se acercó tanto que ella pudo percibir el costoso aroma de su loción, una mezcla de sándalo y algo cítrico, masculino y abrumador. Justo cuando ella pensaba que diría algo más, que tal vez la tocaría, él se detuvo. El ambiente crepitaba. Vanessa se dio cuenta de que no estaba respirando. Mientras se la miraba, sus ojos bajaron por un instante a sus labios. Fue un gesto fugaz, casi imperceptible, pero lo vio. Y en ese instante, bajo la máscara de hielo, vislumbró a un hombre. Un hombre que, a pesar de sus palabras, no era inmune a ella. Esa noche, cenaron juntos en un comedor tan largo que podrían haber necesitado binoculares para verse. El silencio era roto únicamente por el tintineo de los cubiertos de plata contra la porcelana. Vanessa, harta de la tensión, decidió hablar. ¿Siempre es así de animado este lugar? Emiliano ni siquiera levantó la vista de su filete. Disfruto del silencio. ¿O te asusta lo que puedas oír si te quedas quieto demasiado tiempo? Esta vez sí levantó la mirada. La intensidad en sus ojos era casi física. ¿Y qué crees que me asustaría oír, psicóloga de pacotilla? Quizás tus propios pensamientos. El eco de tu soledad. Esta casa no es un hogar, Emiliano, es un monumento a la soledad. Él dejó los cubiertos a un lado con un movimiento controlado. Se recostó en su silla y la estudió, como si la viera por primera vez. Una sonrisa torcida, desprovista de humor, apareció en sus labios. Mi soledad, como tú la llamas, es mi fortaleza. No necesito el ruido ni el desorden emocional que la gente como tú llama amor o familia. He visto lo que hacen esas cosas. Destruyen, debilitan, traicionan. Vanessa sintió una punzada de curiosidad, pero la apartó. No iba a caer en la trampa de sentir lástima por él. Entonces estamos de acuerdo. Tú en tu fortaleza y yo en mí, bueno, en mi celda bien amueblada. La convivencia forzada los llevó a pequeños roces inesperados. Una mañana, ella salía de la cocina con una taza de café justo cuando él entraba a toda prisa, distraído con su teléfono. Chocaron, y el café caliente se derramó sobre la impoluta camisa blanca de Emiliano. Lo siento muchísimo, exclamó Vanessa, tratando de limpiar el desastre con una servilleta. Emiliano gruñó de frustración, pero cuando ella puso las manos sobre su pecho para secar la mancha, su cuerpo se tensó por completo. El contacto de sus dedos a través de la tela húmeda pareció enviarle una descarga eléctrica. Él le sujetó las muñecas, sus manos grandes y fuertes rodeando su piel con una firmeza que la dejó sin aliento. Sus ojos se encontraron, y por un largo momento, el mundo se detuvo. Ella podía sentir el calor de su pecho, el latido acelerado de su corazón bajo su palma. Su agarre no era doloroso, era posesivo. Ten más cuidado, dijo él, pero su voz había perdido su dureza, sonaba ronca, casi un susurro. La soltó tan bruscamente como la había agarrado y se quitó la camisa allí mismo, revelando un torso musculoso y bien definido. Vanessa apartó la vista, sonrojada, sintiendo un calor que no tenía nada que ver con el café derramado. Él tiró la camisa al suelo. Que alguien limpie esto, ordenó al aire antes de desaparecer por el pasillo. Vanessa se quedó allí, con el corazón martilleándole en el pecho, dándose cuenta de que la indiferencia que ambos pregonaban era la mentira más frágil del mundo. La primera prueba de fuego llegó una semana después, la gala anual de beneficencia de la industria. Era el primer evento público al que asistirían como matrimonio. Emiliano le había dejado un vestido en su habitación, una creación de alta costura de un rojo intenso que se ceñía a sus curvas como una segunda piel, con una espalda descubierta que rozaba lo escandaloso. Era un mensaje claro, ella era su trofeo, y quería exhibirla. Cuando Vanessa bajó las escaleras, Emiliano la esperaba al pie. Llevaba un smoking negro a medida que le sentaba como un guante. Se quedó inmóvil al verla, sus ojos recorriéndola de arriba abajo con una lentitud que le erizó la piel. Por primera vez, no vio frialdad en su mirada, sino un fuego oscuro, una posesividad cruda que la hizo temblar. Perfecta, fue lo único que dijo, pero en esa palabra había un universo de significados. Le ofreció el brazo,
su contacto quemándola a través de la tela del guante. En el coche, él le dio las instrucciones. Esta noche, no eres solo Vanessa Luján. Eres Vanessa Zavala. Vas a sonreír, vas a reírte de mis bromas, aunque no tengan gracia, y me mirarás como si fuera el único hombre en el mundo. Vas a colgarte de mi brazo y harás que cada hombre en esa sala me envidie y cada mujer te odie. ¿Entendido? Vanessa sintió una oleada de rebeldía. No soy actriz, Emiliano. Pues aprenderás a hacerlo esta noche. Se inclinó hacia ella, su rostro a centímetros del suyo. El espacio reducido del coche se llenó de su presencia. O puedo darte un incentivo para que tu actuación sea más creíble. Tengo entendido que tu hermano pequeño sueña con una maestría en el extranjero. Los sueños son caros. Su amenaza la golpeó como un puñetazo. Él sabía exactamente dónde golpear. Asintió, tragándose su orgullo. Entendido. La gala era un mar de gente poderosa y sonrisas falsas. Tal como él ordenó, Vanessa desempeñó su papel a la perfección. Reía, sonreía, tocaba su brazo en los momentos justos. Y lo más perturbador fue que no se sentía del todo como una actuación. La forma en que él la guiaba entre la multitud, con la mano firme en la parte baja de su espalda, enviaba oleadas de calor por todo su cuerpo. Bailaron, y en la pista, él la acercó tanto que sus cuerpos estaban presionados el uno contra el otro. Apoyó la barbilla en la sien de ella y susurró en su oído, su aliento cálido contra su piel. Estás haciendo un excelente trabajo, querida. Todos nos están mirando. Ahora pon tu cabeza en mi hombro y sonríe como si te acabara de contar el secreto del universo. Ella obedeció, y el aroma de él la envolvió por completo. Cerró los ojos por un segundo, permitiéndose sentir el ritmo de su corazón contra su mejilla. En ese momento, en medio de la mentira, se sintió extrañamente protegida. Fue entonces cuando todo cambió. Vaya, vaya, si no es la pequeña Nessie. Jamás pensé verte en un lugar como este. La voz masculina, familiar y cargada de una intimidad que la hizo congelarse, los interrumpió. Vanessa se apartó de Emiliano y se encontró con los ojos azules y la sonrisa encantadora de Ricardo de la Fuente, su primer amor, el hombre que le había roto el corazón años atrás al irse a Europa sin mirar atrás. Ricardo era tan apuesto como lo recordaba, quizás más. ¿Ricardo? ¿Qué haces aquí? Mi empresa es uno de los patrocinadores. Pero la pregunta es, ¿qué haces tú en los brazos de este tiburón? Dijo con una risa fácil, mirando a Emiliano con una mezcla de curiosidad y desafío. Emiliano no sonrió. Su brazo, que antes la rodeaba con una posesividad actuada, ahora la sujetaba con una tensión real, casi dolorosa. Sus nudillos estaban blancos. Soy Emiliano Zavala, su esposo, dijo, y la palabra esposo sonó como una declaración de guerra. Ricardo alzó las cejas, sorprendido. ¿Esposo? Nessie, no sabía que te habías casado. Felicidades. Pero sus ojos decían otra cosa. Sus ojos decían, ¿cómo pudiste casarte con alguien como él? Emiliano observó la interacción, la forma en que los ojos de Ricardo brillaban al mirar a Vanessa, la manera en que el rostro de ella se había sonrojado. Notó la antigua familiaridad en el apodo Nessie. Y una emoción que no reconocía, una furia primordial y helada, comenzó a bullir en su estómago. Era irracional, ilógica. Él no la amaba. Ella era parte de un trato. Pero la idea de otro hombre mirándola así, hablándole con esa intimidad, le resultó intolerable. Se sentía como una invasión de su territorio. Ricardo ignoró la tensión y se dirigió a Vanessa. Te ves increíble. El rojo siempre fue tu color. Recuerdo aquel vestido que usaste en la graduación. Creo que mi esposa y yo tenemos que ir a saludar a otros invitados, lo cortó Emiliano en seco. Su voz era puro hielo. Tiró suavemente de Vanessa, obligándola a darle la espalda a Ricardo. Mientras se alejaban, Vanessa le siseó en voz baja. ¿Qué te pasa? Fuiste increíblemente grosero. Yo decido con quién hablas y con quién no. Eres mi esposa y no permitiré que un payaso de tu pasado te coquetee delante de toda la ciudad. Te prohíbo que vuelvas a hablar con él. ¿Qué me lo prohíbes? No eres mi dueño, Emiliano. Sí lo soy, replicó él, su voz un gruñido bajo y feroz, lleno de una pasión que la sobresaltó. Desde el momento en que firmaste ese papel, cada parte de ti, incluyendo tu pasado, me pertenece. Ahora sonríe, el alcalde nos está mirando. El resto de la noche fue una tortura. Emiliano no la soltó ni un segundo. Su mano nunca abandonó su espalda o su cintura, y cada vez que sus ojos se cruzaban con los de Ricardo al otro lado de la sala,
su agarre se apretaba. No era actuación. Era una posesión cruda y pura. En el coche de vuelta a casa, el silencio era tan tenso que parecía a punto de estallar. Él conducía con una velocidad temeraria, sus manos aferradas al volante. Cuando llegaron a la mansión, Vanessa salió del coche y caminó a toda prisa hacia la entrada. Pero él fue más rápido. La alcanzó en el vestíbulo y la agarró del brazo, haciéndola girar para enfrentarlo. ¿Quién es él, Vanessa? No es asunto tuyo. ¿No es asunto mío? Llevas mi apellido. Todo lo que haces se refleja en mí. Así que dime, ¿quién demonios es ese tipo y por qué te mira como si todavía quisiera desnudarte con los ojos? La vulgaridad de su comentario la dejó boquiabierta, pero también encendió su propia ira. Fue mi novio. Hace mucho tiempo. Antes de que tuviera que venderme para salvar a mi familia. ¿Contento? La palabra venderme pareció golpearlo. Su rostro se ensombreció aún más. Soltó su brazo, pero en lugar de retroceder, la acorraló contra la pared junto a la puerta, poniendo sus manos a cada lado de su cabeza. Estaba atrapada. Sus cuerpos casi se tocaban, y la energía entre ellos era una tormenta a punto de desatarse. ¿Crees que eso es todo lo que eres para mí? Una compra, susurró, su voz ahora peligrosamente suave. Se inclinó, su rostro tan cerca que sus alientos se mezclaban. Ella podía ver las motas doradas en sus ojos oscuros, la furia y algo más, algo que no podía nombrar. ¿Deseo? ¿Acaso no lo es? Tú mismo lo dijiste. Es una transacción. Un negocio. ¿Y por qué, entonces, me dan ganas de matar a ese imbécil solo por la forma en que dijo tu nombre? Confesó él, casi para sí mismo. Su mirada bajó a sus labios, y se demoró allí. El corazón de Vanessa latía con fuerza contra sus costillas. Estaba asustada y, para su horror, también estaba excitada. La tensión, la ira, los celos, todo se había convertido en una atracción magnética e innegable. No, no lo sé, susurró ella. Yo tampoco, admitió él, su voz ronca por la emoción contenida. Pero voy a averiguarlo. Y antes de que Vanessa pudiera procesar sus palabras o reaccionar, él bajó la cabeza y aplastó su boca con la suya. No fue un beso tierno ni romántico. Fue un beso furioso, posesivo, un beso que no pedía, sino que tomaba. Un beso nacido de los celos más puros y la confusión de un hombre que había jurado nunca sentir nada, y que ahora lo estaba sintiendo todo a la vez. La reclamaba, la marcaba como suya frente a un fantasma, y en ese acto desesperado, abría una puerta a un torbellino de pasión del que ninguno de los dos podría escapar. El beso de Emiliano fue una tormenta, una colisión de furia y una necesidad que ninguno de los dos entendía. Sus labios eran duros, exigentes, y Vanessa se quedó paralizada por la sorpresa un instante antes de que su propia ira se encendiera. Lo empujó con toda la fuerza que pudo reunir, logrando separarse de él, aunque solo fuera unos centímetros. Jadeaba, con los ojos muy abiertos, una mezcla de rabia y una humillación ardiente recorriéndola. ¿Qué demonios te crees que haces? Siseó, llevándose una mano a la boca como si quisiera borrar el rastro de su contacto. Emiliano la miraba fijamente, su pecho subía y bajaba con agitación, y la misma sorpresa que sentía Vanessa se reflejaba en sus ojos oscuros, mezclada con una tormenta de emociones que no lograba ocultar. Parecía un hombre que acababa de despertar de un trance. Yo, comenzó, pero su voz, normalmente tan controlada, era un gruñido ronco. Se pasó una mano por el pelo, un gesto de frustración y confusión que Vanessa nunca le había visto hacer. Eso no volverá a ocurrir. Su respuesta fue cortante, brusca, un intento desesperado por reconstruir el muro de indiferencia que él mismo acababa de demoler. Se dio la vuelta y subió las escaleras de dos en dos, sin mirar atrás, dejándola sola en el inmenso y silencioso vestíbulo, con el corazón latiéndole a 1000 por hora y el sabor de sus labios aún quemándole los suyos. Los días que siguieron fueron una guerra fría. Emiliano la evitaba con una disciplina casi militar. Salía de la mansión antes de que ella despertara y volvía mucho después de que ella se hubiera retirado a su ala de la casa. Las comidas se servían por separado. La única comunicación entre ellos eran notas frías dejadas con el personal sobre eventos a los que ella debía asistir o facturas que habían sido pagadas en nombre de su familia. Vanessa, por su parte, se sumergió en una rutina vacía. Exploraba la enorme casa como un fantasma, leía en la biblioteca solitaria y nadaba en la piscina cubierta, sintiendo el peso de su jaula dorada más que nunca. Sin embargo, algo había cambiado irrevocablemente. El silencio ya no era simplemente vacío, estaba cargado de la memoria de aquel beso, de aquella explosión de celos.
Cada sombra en el pasillo le recordaba su presencia, cada noche se dormía preguntándose en qué momento había perdido el control de la situación, lo que era peor, de sus propias reacciones. La idea de Ricardo, que antes era una punzada de nostalgia agridulce, ahora era una complicación que prefería olvidar. Pero Ricardo no tenía intención de ser olvidado. Una mañana, un repartidor entregó un arreglo floral tan grande que apenas cabía por la puerta. Eran docenas de lirios blancos, sus flores favoritas. Vanessa sintió un vuelco en el corazón al leer la tarjeta. Perdón por la escena del otro día. Me encantaría que me permitieras compensártelo con un café y una charla sobre los viejos tiempos. Siempre tuyo, Ricardo. El gesto, que en otro momento la habría halagado, ahora solo le provocó ansiedad. Sabía que Emiliano se enteraría, y no quería ni imaginar su reacción. Decidió esconder las flores en su sala de estar privada, pero era demasiado tarde. Esa tarde, al volver a casa antes de lo habitual, Emiliano entró en el vestíbulo y se detuvo en seco. Aunque las flores no estaban a la vista, su perfume, dulce e intenso, impregnaba todo el aire. Su mandíbula se tensó. Servicio, llamó, su voz retumbando en el silencio. Una de las empleadas apareció al instante. ¿Qué es ese olor?, preguntó, aunque su tono dejaba claro que ya sabía la respuesta. Unas flores, señor. Para la señora. Llegaron esta mañana. La mujer contestó con nerviosismo. Sin decir una palabra más, Emiliano subió las escaleras y se dirigió directamente al ala oeste. No llamó a la puerta de Vanessa, simplemente la abrió. Ella estaba junto a la ventana, leyendo, y se sobresaltó al verlo invadir su espacio. Sus ojos oscuros pasaron de ella al enorme jarrón de lirios que ocupaba una esquina de la habitación. Fuera, ordenó él, su voz peligrosamente tranquila. ¿Perdón?, preguntó Vanessa, poniéndose de pie. He dicho que quiero estas flores fuera de mi casa. Ahora. Dio una zancada hacia el jarrón, lo levantó como si no pesara nada y se dirigió a la puerta. No te atrevas, Emiliano. Son mías, gritó ella, corriendo tras él. Lo siguió por el pasillo y bajó las escaleras, rogándole que se detuviera. Pero él no la escuchó. Atravesó la cocina, abrió la puerta de servicio y, con un movimiento violento, arrojó todo el arreglo, jarrón incluido, al contenedor de basura del jardín. El sonido del cristal rompiéndose fue ensordecedor. Vanessa se quedó boquiabierta, incrédula. ¿Pero qué has hecho? ¿Te has vuelto completamente loco? Él se giró para encararla, sus ojos encendidos con una furia helada. Te lo advertí, Vanessa. No quiero a ese hombre cerca de ti, ni siquiera en forma de flores apestosas. Eres mi esposa. Vivirás bajo mis reglas. Tú no me posees, le espetó ella, sintiendo las lágrimas de rabia picándole en los ojos. Este matrimonio es una farsa, un negocio. No te da derecho a controlar mi vida. Él se acercó a ella, acorralándola contra la pared de la cocina. El olor a lirios rotos se mezclaba con su aroma masculino y abrumador. Quizás al principio era un negocio, susurró, su voz una caricia áspera y posesiva. Pero te equivocas en algo, mi dulce y desafiante esposa. Sí te poseo. Desde que llevas mi nombre, cada centímetro de ti es mío. Y no comparto lo que es mío. Su mano subió y acarició su mandíbula, su pulgar rozando su labio inferior. El gesto era tan íntimo, tan contradictorio con su ira, que dejó a Vanessa sin aire. No, susurró ella, pero su cuerpo la traicionó, inclinándose instintivamente hacia su calor. Sí, insistió él, bajando su mirada a los labios de ella. Así que llámalo y dile que no vuelva a buscarte. O lo haré yo, y te aseguro que no seré tan educado como para enviarle flores. Se apartó de ella, dejándola temblando, y se fue sin mirar atrás. Esa misma noche, la tensión entre ellos se podía cortar con un cuchillo. La obligó a acompañarlo a una cena de negocios en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Vanessa se sentía como un accesorio, vestida con seda y diamantes que él había elegido, una muñeca sentada a su lado. Apenas hablaron durante el trayecto, pero ella sentía sus ojos sobre ella constantemente, observando cada uno de sus movimientos. La cena era un suplicio de sonrisas falsas y conversaciones vacías sobre el mercado de valores. Vanessa se desconectó, asintiendo y sonriendo en los momentos adecuados. Hasta que una figura familiar se acercó a su mesa. Era Ricardo. Vanessa, qué agradable sorpresa, dijo, con esa sonrisa encantadora que ahora a ella le parecía imprudente. La atmósfera en la mesa se congeló. Los socios de Emiliano miraban con curiosidad.
Emiliano depositó lentamente su copa de vino sobre la mesa. El pequeño sonido resonó como un disparo. Se levantó, su altura imponente proyectando una sombra sobre Ricardo. Señor de la Fuente. No recuerdo haberlo invitado a nuestra mesa, dijo Emiliano, su voz una seda letal. Ricardo no se inmutó. Solo quería saludar a una vieja amiga. ¿O es que la tienes encerrada, Zavala, y no puede ni hablar con sus amigos? La provocación era tan directa que Vanessa contuvo el aliento. Esto iba a terminar muy mal. Mi esposa tiene la libertad de hablar con quien ella desee, respondió Emiliano, una sonrisa helada curvando sus labios. Sin embargo, tiene un gusto exquisito y prefiere no perder el tiempo con insectos insignificantes de su pasado. Los socios de Emiliano carraspearon incómodos. Ricardo palideció de ira. Al menos yo no tuve que comprarla. Su amor era gratis. Cada palabra fue como un puñetazo en el estómago de Vanessa. Antes de que nadie pudiera reaccionar, la mano de Emiliano se disparó y agarró a Ricardo por la solapa de su costoso traje, levantándolo ligeramente del suelo. ¿Qué has dicho, maldito?, gruñó Emiliano, su rostro una máscara de furia oscura. Toda la fachada de hombre de negocio civilizado se había desvanecido, reemplazada por algo primitivo y aterrador. Emiliano, suéltalo, por favor, suplicó Vanessa, poniéndose de pie de un salto. Nos están mirando todos. Él la ignoró. Sus ojos estaban fijos en Ricardo. Repítelo. Atrévete a repetirlo. La amenaza en su voz era tan palpable que Ricardo, a pesar de su arrogancia, tragó saliva. Yo, solo quise decir. El gerente del restaurante y varios meseros se acercaron corriendo. Señor Zavala, por favor, llame a seguridad y saquen a este hombre de mi vista, ordenó Emiliano, soltando a Ricardo con un empujón que lo hizo tambalearse. Y asegúrese de que no vuelva a ser admitido en este establecimiento. Se ajustó el saco, volvió a sentarse como si nada hubiera pasado y tomó un sorbo de vino. Les pido disculpas, caballeros. Algunos asuntos personales desagradables. ¿En qué estábamos? La cena terminó rápidamente después de eso. En el coche, de vuelta a casa, el silencio era absoluto, pero estaba cargado de la adrenalina del enfrentamiento. Vanessa no sabía qué decir. Estaba furiosa por la humillación, por la escena pública, pero una parte de ella, una parte que la aterrorizaba, se sentía extrañamente protegida. Vengada. Había sido humillante, sí, pero él la había defendido con una ferocidad que la dejaba sin aliento. Apenas entraron en la mansión, ella se giró para enfrentarlo. No vuelvas a hacer algo así en tu vida. Me has humillado delante de toda esa gente. Yo te he humillado a ti, espetó él, acercándose a ella a grandes zancadas. ¿Y qué hay de ti? Permitiendo que ese idiota hable de tu amor gratis. Delante de mí. Como si yo fuera un maldito tonto que no sabe lo que insinúa. ¿Y qué insinúa, Emiliano? ¿La verdad? Que nuestro matrimonio es un contrato, lo desafió ella. Insinúa que todavía tiene algún derecho sobre ti, gritó él, su control finalmente rompiéndose. Insinúa que puede venir y recuperarte cuando le plazca. Pues se equivoca. La tomó por los brazos, su agarre firme pero no doloroso. Sus rostros estaban a centímetros de distancia. Tú eres mía, Vanessa, mía. Esta vez, no era solo una declaración de posesión, era un ruego desesperado, una confesión de su mayor temor. No soy tuya, susurró ella, aunque su voz carecía de convicción. Su cuerpo estaba vibrando por la cercanía, por la intensidad de su mirada. Demuéstralo, la retó él, su voz un murmullo ronco y seductor. Demuéstramelo. Bésame como lo besabas a él. Tócame como lo tocabas a él. Y te juro que cuando termine contigo, no recordarás ni su nombre. La audacia de sus palabras la escandalizó y la excitó a partes iguales. Era una propuesta indecente, una guerra de voluntades y deseo. Eres un arrogante, y tú eres una mentirosa si me dices que no sientes esto, la interrumpió él, y su mano se deslizó desde su brazo hasta la curva de su cintura, atrayéndola contra la dureza de su cuerpo. Ella jadeó ante el contacto, sintiendo el calor de él a través de las capas de ropa. Era una verdad innegable. Su cuerpo ardía por él. La ira, los celos, la constante tensión, todo se había fundido en un deseo oscuro y abrumador. En un arranque de desafío, ella misma cerró la distancia que quedaba y lo besó. Fue un beso feroz, desesperado, una batalla donde las lenguas se encontraron con furia y pasión. Él respondió de inmediato, tomándola, devorándola,
como si hubiera estado esperando ese momento desde que la vio por primera vez. Sus manos se enredaron en el pelo de ella, inclinando su cabeza hacia atrás para tener un mejor acceso. Vanessa gimió en su boca, sus propias manos aferrándose a los hombros de él, a los músculos duros bajo su camisa. Sin romper el beso, él la levantó en sus brazos como si no pesara nada y comenzó a subir las escaleras. No se dirigió al ala oeste. Se dirigió al ala este, a su territorio prohibido. La puerta de su habitación se abrió de una patada, y la depositó suavemente en la enorme cama que dominaba la estancia. El cuarto era como él, oscuro, elegante, masculino. Se cernió sobre ella, apoyándose en sus manos a cada lado de su cabeza, sus ojos oscuros recorriendo su rostro con una intensidad que la desnudó hasta el alma. Dime que lo deseas tanto como yo, Vanessa, suplicó, su voz cargada de una vulnerabilidad que nunca había mostrado. Dime que no soy el único que se está volviendo loco en esta casa. En lugar de responder, ella lo atrajo hacia sí y lo besó de nuevo, un beso que esta vez era una rendición, una aceptación de la inevitable atracción que los consumía. Esa noche, derribaron todos los muros que habían construido. Se exploraron con una mezcla de desesperación y descubrimiento. No hubo palabras de amor, pero hubo una comunicación más profunda, más animal, en la forma en que sus cuerpos se movían juntos. Cada caricia era una pregunta, cada beso una respuesta. Emiliano era un amante tan intenso y posesivo como lo era en todo lo demás, pero también reveló un lado tierno, una necesidad de complacerla que la sorprendió. Descubrió la curva de su cintura, la sensibilidad de su cuello, los lugares que la hacían arquearse y gemir su nombre. Ella, a su vez, se aferró a él, encontrando consuelo y una pasión abrasadora en el hombre que había despreciado. Se entregaron al deseo hasta que el agotamiento los reclamó, y se quedaron dormidos entrelazados, piel contra piel, en la cama del hombre que había comprado su libertad pero que, sin saberlo, estaba empezando a entregar la suya a cambio. Al amanecer, la primera luz se filtró en la habitación, iluminando sus cuerpos desnudos. Vanessa se despertó primero, encontrándose en los brazos de Emiliano. Su rostro, relajado en el sueño, parecía más joven, despojado de la dureza habitual. Sintió un pánico abrumador mezclado con una ternura inesperada. ¿Qué habían hecho? Habían cruzado una línea que no tenía retorno. Ahora ya no eran solo dos extraños en un acuerdo de negocios. Eran algo más, algo infinitamente más complicado y peligroso. Silenciosamente, intentó deslizarse fuera de sus brazos, pero su agarre se tensó en sueños, atrayéndola más cerca, murmurando su nombre en un suspiro. Y en ese pequeño gesto inconsciente, Vanessa comprendió que la Guerra Fría había terminado, y una mucho más compleja, la guerra de sus corazones, apenas acababa de comenzar. La mañana llegó con una crueldad silenciosa, iluminando la habitación y la verdad de lo que habían hecho. Vanessa se movió primero, un movimiento sigiloso que despertó a Emiliano al instante. Sus ojos se abrieron y se encontraron con los de ella, y en un segundo, las murallas de acero volvieron a levantarse. La vulnerabilidad de la noche había desaparecido, reemplazada por una frialdad estudiada y una distancia palpable, a pesar de que sus cuerpos todavía estaban enredados. Se levantó de la cama sin una palabra, dándole la espalda mientras buscaba una bata. El movimiento fue tan brusco que se sintió como un rechazo, un borrón violento de la intimidad que habían compartido. Esto no significa nada, dijo él, con la espalda todavía vuelta hacia ella, mientras se ajustaba el cinturón de la bata de seda negra. Fue una necesidad física. Ambos somos adultos. Teníamos una tensión acumulada y la liberamos. Eso es todo. No cambia los términos de nuestro acuerdo. Cada palabra fue como una pequeña astilla de hielo clavándose en el corazón de Vanessa. Ella esperaba torpeza, quizás arrepentimiento, pero no esta negación brutal y calculadora. Se cubrió con la sábana, sintiéndose expuesta y estúpida. No te preocupes, Emiliano, respondió, infundiendo a su voz toda la indiferencia que pudo reunir. No estaba planeando bordar nuestros nombres en las toallas. Sé exactamente lo que fue. Una simple transacción, como todo lo demás entre nosotros. Solo que esta vez, el pago fue en otra moneda. Su sarcasmo era afilado, un escudo para el dolor que la amenazaba. Él finalmente se giró para mirarla, y por un fugaz instante, ella vio un destello de dolor en sus ojos antes de que la máscara de impasibilidad cayera de nuevo en su lugar. Bien. Me alegro de que lo entiendas. Se dirigió al baño y cerró la puerta, dejando un silencio que gritaba más fuerte que cualquier discusión. Pero la tregua física que sus cuerpos habían alcanzado no podía ser ignorada. Esa misma noche,
Cuando Vanessa estaba en su cama intentando leer, incapaz de concentrarse, la puerta de su habitación se abrió sin previo aviso. Era Emiliano. Llevaba solo unos pantalones de pijama de seda, su torso desnudo brillando a la luz de la lámpara de noche. No dijo nada. Simplemente la miró con una intensidad que la dejó sin aliento, una pregunta silenciosa en sus ojos. Ella tampoco habló. Dejó el libro a un lado y levantó una esquina del edredón, una invitación. Así comenzaron sus noches clandestinas. De día, eran el gélido señor y la señora Zavala, intercambiando solo las palabras necesarias, manteniendo las apariencias para el servicio. Pero al caer la noche, los muros de la mansión y los que habían erigido alrededor de sus corazones se desmoronaban. Él se convertía en un hombre diferente entre sus sábanas. Un hombre cuyas manos sabían exactamente cómo recorrer su piel para hacerla arder, cuyos labios buscaban los suyos con una desesperación que desmentía su indiferencia diurna. «Dime que eres mía, Vanessa», le susurraba al oído, en la oscuridad, su voz ronca de deseo. «Dime que cuando estoy dentro de ti, no piensas en nadie más. Dímelo. Soy tuya, Emiliano», gemía ella, perdiéndose en las sensaciones, en el poder crudo de su pasión. «Solo tuya». Y era verdad. En esos momentos, se entregaba por completo, explorando al hombre oculto tras la armadura. Sus conversaciones eran un juego peligroso de verdades a medias y deseos prohibidos. «Eres adictiva», le confesó él una noche, después de hacerle el amor con una ternura que la desarmó. «Eres como un veneno que no supe ver hasta que ya estaba en mis venas». «¿Y te arrepientes de haberlo bebido?», le preguntó ella, acariciando la cicatriz casi invisible en su ceja. Él le atrapó la mano y la besó. «Me arrepiento de no poder controlarlo». Y en esa frase, ella entendió la esencia de su tormento. Emiliano Zavala era un hombre que lo controlaba todo, su imperio, sus emociones, su vida. Y ella, Vanessa, era la única variable que no podía calcular, la única debilidad que no sabía cómo erradicar. Esta extraña dualidad se puso a prueba en otro evento social, una subasta benéfica organizada por una de las familias más influyentes del país. Mientras Emiliano estaba enfrascado en una conversación con un banquero, un hombre apuesto, de sonrisa fácil y ojos calculadores, se acercó a Vanessa. «Señora Zavala, soy Franco Morales. Un placer conocer finalmente a la mujer que ha logrado domesticar a la bestia de las finanzas». Su tono era halagador, pero sus ojos la recorrían con una insolencia que la incomodó. «No creo que mi marido sea una bestia, señor Morales. Y ciertamente no está domesticado», respondió ella con frialdad. Franco se rió. «Por favor, llámeme Franco. Soy un admirador del trabajo de su marido. Siempre es interesante competir contra él. Digamos que tenemos estilos muy diferentes. Yo creo que los negocios, como todo en la vida, son un juego de seducción. Él, en cambio, prefiere la conquista a la fuerza». Se inclinó un poco más cerca. «Pero a veces, lo que se toma por la fuerza no se puede retener». Justo en ese momento, Emiliano apareció a su lado, deslizando un brazo posesivo por la cintura de Vanessa. Su sonrisa no llegó a sus ojos. «Morales. No sabía que te interesaba la filantropía. Pensaba que tu única caridad era contigo mismo». «Zavala», saludó Franco, sin dejarse intimidar. «Siempre es bueno diversificar. Estaba felicitando a tu encantadora esposa. Tiene un brillo especial. Debes de estar haciéndola muy feliz». La insinuación era sutil, pero inconfundible. Emiliano apretó la cintura de Vanessa. «Yo siempre cuido muy bien mis activos más valiosos». La mirada que intercambiaron los dos hombres fue una declaración de guerra. Vanessa sintió la tensión como una corriente eléctrica. Sabía que Franco Morales no era solo un rival de negocios, era una amenaza personal. Más tarde, esa semana, Vanessa decidió visitar a su padre. La inyección de capital de Emiliano había estabilizado no solo la empresa familiar, sino que también le había permitido a su padre acceder a los mejores cuidados médicos para su delicado corazón. Para su sorpresa, cuando llegó a la casa de sus padres, Emiliano ya estaba allí. Estaba sentado en el jardín con su padre, escuchando una de sus viejas historias con una paciencia que Vanessa jamás le habría atribuido. No era una actuación, lo veía en su postura relajada, en la forma en que asentía. «Hija», exclamó su padre al verla, con un color en las mejillas que no había tenido en años. «Tu marido es un buen hombre. Ha reestructurado todas las deudas. Incluso convenció al viejo Ramírez para que volviera como consultor. Nos ha salvado, Vanessa. Nos ha salvado.
Mientras su madre la abrazaba, Vanessa observaba a Emiliano. Él se levantó y le dirigió una mirada indescifrable. Había hecho todo eso en silencio, sin buscar su gratitud, sin usarlo como arma en sus disputas. Un calor inesperado se extendió por su pecho. Este hombre lleno de contradicciones la confundía y la atraía a partes iguales. De vuelta en el coche, ella rompió el silencio. ¿Por qué lo hiciste? Lo de mi padre. Podrías haber dejado que la empresa se hundiera después de pagar la deuda inicial. Era parte del acuerdo. Mantener la dignidad de tu familia, respondió él, con los ojos fijos en la carretera. No, no lo era. El acuerdo era evitar la bancarrota. Esto es mucho más. Le has devuelto a mi padre sus ganas de vivir. Sus palabras temblaron ligeramente. Gracias, Emiliano. Él la miró brevemente, y el gesto lo descolocó. No estaba acostumbrado a la gratitud sincera. Un imperio no es nada si sus cimientos son débiles, murmuró. Tu familia, son tus cimientos. Fue lo más cercano a una confesión personal que jamás le había hecho. Y le dio a Vanessa una pieza clave del rompecabezas que era su marido. Se preocupaba por la lealtad, por los cimientos. Pero, ¿por qué entonces era tan cínico con el amor? La respuesta le llegó una tarde lluviosa, de la forma más inesperada. Estaba buscando un libro antiguo de poesía en la enorme biblioteca de 2 pisos de la mansión. Emiliano estaba en una reunión fuera de la ciudad. Mientras buscaba en los estantes más altos, movió una colección de enciclopedias de cuero y detrás de ellas, en un hueco oculto, encontró una pequeña caja de madera labrada. La curiosidad la venció. La abrió. Dentro no había joyas ni documentos de negocios, sino un fajo de cartas atadas con una cinta de seda descolorida y una única fotografía, una mujer hermosa y triste, que reconoció como la madre de Emiliano, junto a un hombre que no era su padre. Su corazón se encogió. Sabía que no debía, que era una invasión terrible de la privacidad, pero sus manos temblorosas desataron la cinta. Eran cartas de amor. Cartas que su madre le había escrito a su amante durante años, detallando una vida de infelicidad al lado de un hombre al que respetaba pero no amaba, un matrimonio que, como el de Vanessa, había sido un acuerdo de familias. La última carta era la más devastadora. Mi querido Adolfo, leía, me ha descubierto. Carlos sabe lo nuestro. Está destrozado. No por amor, sino por orgullo. Su nombre, su legado, es todo lo que le importa. Me ha dado un ultimátum, tú o mi hijo. Y sabes, mi amor, que no puedo abandonar a Emiliano. Crecerá odiando la debilidad del amor, porque su padre se encargará de enseñarle que el corazón es una flaqueza que un Zavala no puede permitirse. Perdóname. Vanessa tuvo que sentarse, con la carta temblando en su mano. Todo encajó. La frialdad de Emiliano, su desprecio por el afecto, su obsesión con el control y la posesión, su frase no comparto lo que es mío. No era simple arrogancia, era una armadura forjada en la traición que destruyó a su familia. Su padre no murió de un ataque al corazón, como decía la historia oficial, murió de un corazón roto por el orgullo herido, y culpó al amor. Emiliano regresó esa noche, encontrándola sentada en la oscuridad de su dormitorio. ¿Qué haces aquí sentada sin luces?, preguntó, dejando su maletín en el suelo. Vanessa no respondió. Se levantó y caminó hacia él. ¿Tu madre era feliz?, preguntó en voz baja. Él se congeló. Su rostro se convirtió en una máscara de piedra. ¿De dónde has sacado eso? Respóndeme, Emiliano. ¿Fue feliz? ¿Qué importa eso ahora? Está muerta. Importa porque tú estás vivo. Y vives en la cárcel que tu padre construyó para ti, dijo ella, sus ojos llenos de una compasión que él no esperaba. Has estado hurgando en mis cosas. Su voz era un gruñido bajo y peligroso. ¿Quién te crees que eres? Soy tu esposa, replicó ella, plantándose frente a él, sin miedo. Y estoy cansada de pelear contra un fantasma que ni siquiera conocía. Entiendo. Entiendo por qué odias el amor. ¿Por qué lo ves como una traición? Tu padre te enseñó que amar es ser débil, que es darle a alguien un cuchillo para que te apuñale por la espalda. Pero se equivocó. La verdadera debilidad es cerrarse al amor por miedo a salir herido. Y tú tienes más miedo que nadie que yo haya conocido. Su acusación dio en el blanco. Él retrocedió como si lo hubiera golpeado. Por primera vez, Vanessa vio el pánico en sus ojos. Vio al niño que había visto a su madre elegir a otro hombre, al joven que había visto a su padre marchitarse por el orgullo. Tú no sabes nada, espetó él, pero su voz se quebró.
Sé que cada noche vienes a mi habitación buscando algo que te niegas a admitir durante el día. Buscas conexión, no solo sexo. Buscas calor, no solo un cuerpo. Estás tan desesperado por sentir algo real que prefieres llamarlo veneno antes que admitir que podría ser tu salvación. El golpe final lo dejó sin defensas. La tensión en la habitación era asfixiante. Él la miraba como si la viera por primera vez, no como un contrato, no como una posesión, sino como una mujer que había mirado directamente a su alma y no había huido. Las noticias de esa semana trajeron la tormenta que Franco Morales había prometido. Lanzó una OPA hostil sobre una de las divisiones más importantes de Zavala Corp, usando información privilegiada que olía a traición interna. Emiliano se vio sumido en una guerra corporativa total, trabajando día y noche, la presión montándose sobre él como una losa de hormigón. Se volvió más distante que nunca, encerrado en su despacho, su frialdad ahora teñida de un estrés palpable. Una noche, Vanessa entró en su estudio con una bandeja de comida que sabía que no había tocado. Lo encontró de pie, frente al enorme ventanal, mirando la ciudad iluminada pero sin verla realmente. La derrota se cernía sobre él. Vete, Vanessa. No estoy de humor, dijo sin girarse. Ella dejó la bandeja sobre la mesa y se acercó a él por detrás. Vaciló un segundo antes de poner sus manos sobre su espalda rígida. Él se tensó al contacto. No vas a perder, le dijo ella, su voz suave pero firme. No eres como tu padre. Él se dejó consumir por el orgullo. Tú eres más fuerte. No estás solo en esto. Emiliano se dio la vuelta lentamente. Su rostro estaba demacrado por el cansancio y la tensión. La miró, y las barreras se derrumbaron. La vulnerabilidad que había escondido tan ferozmente finalmente salió a la superficie. Podría perderlo todo, confesó, su voz apenas un susurro. Era la primera vez que le admitía una debilidad. Mientras me tengas a mí, no lo habrás perdido todo, respondió ella, y sus palabras no eran parte de un contrato, sino una promesa. Él cerró los ojos, como si esas simples palabras fueran un ancla en medio de su tormenta. Luego, hizo algo que cambió todo. La atrajo hacia sí, no con la pasión arrebatada de sus noches clandestinas, sino con una necesidad desesperada y tierna. Apoyó su frente contra la de ella, sus cuerpos presionados juntos. No fue un acto de seducción, sino de refugio. No me dejes, Vanessa, suplicó, y la palabra por favor quedó suspendida en el aire, implícita y devastadora. Pase lo que pase, no te vayas. Y en esa súplica, en esa admisión de que ella se había convertido en su centro, en su cimiento, Vanessa supo que había ganado una batalla mucho más importante que la que Emiliano libraba en las salas de juntas. Había comenzado a conquistar su corazón. La súplica de Emiliano, pronunciada en un susurro roto en la penumbra de su estudio, fue la rendición final. No era el magnate, ni el jefe, ni el dueño de la mansión, era un hombre al borde del abismo, aferrándose a la única cosa que le daba la fuerza para no caer. Vanessa sintió el temblor que recorría su cuerpo y lo abrazó con una fuerza protectora que la sorprendió a sí misma. Se quedaron así, en silencio, durante un largo rato, un pacto sellado no con palabras, sino con la sincronía de sus corazones asustados. A partir de esa noche, la dinámica de la casa cambió por completo. Ya no había alas separadas. Vanessa se mudó, sin que nadie se lo pidiera, al dormitorio de Emiliano, y él no solo no se opuso, sino que le hizo un hueco en el armario y en la mesita de noche, gestos pequeños pero sísmicos en su universo de control. La indiferencia diurna se evaporó. Ahora, él la buscaba con la mirada a través del comedor, le tomaba la mano por encima de la mesa cuando creía que el servicio no los veía, y la esperaba despierto cada noche solo para sentirla dormirse a su lado. La guerra contra Franco Morales se intensificó. Emiliano luchaba con una ferocidad renovada, pero ya no era una lucha solitaria. Vanessa se convirtió en su general de campo en el frente social. Escuchaba los rumores en los clubes de campo, encantaba a las esposas de los directivos que dudaban, y usaba su inteligencia y su gracia para cimentar alianzas que el dinero por sí solo no podía comprar. Franco, al ver que su ataque frontal se estancaba, decidió cambiar de táctica y atacar lo que ahora percibía como la mayor debilidad de Emiliano, Vanessa. La interceptó en una galería de arte, acercándose a ella con su sonrisa de depredador. Vanessa, querida, te veo florecer. Parece que la vida de casada te sienta bien. O quizás es el brillo del pánico financiero, a algunas mujeres les da un atractivo especial, dijo, su tono falsamente afable. Lo único que me da pavor, Franco, es tu mal gusto en el arte y en las tácticas de negocio, replicó ella, sin perder la compostura. Él se rió.
Eres aguda. Me gusta. Pero ten cuidado. Emiliano es un hombre que usa a las personas. Cuando esta crisis pase, y si él sobrevive, te desechará como a una mala inversión. Yo, en cambio, sé apreciar la belleza y el valor a largo plazo. Se acercó más, invadiendo su espacio personal. Si fueras inteligente, asegurarías tu futuro. Conmigo. El desprecio de Vanessa fue tan absoluto que Franco retrocedió un paso. El único futuro que me interesa es uno en el que tú estás en la cárcel por fraude, y yo estoy desayunando en la cama con mi marido. Se dio la vuelta y se marchó, dejándolo con la palabra en la boca. Esa noche, le contó a Emiliano el encuentro. Él escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada palabra. Cuando ella terminó, él la tomó del rostro, sus pulgares acariciando sus mejillas. Prométeme que tendrás cuidado. Ese hombre es una serpiente. ¿Crees que soy tan estúpida como para escucharle? Emiliano, confía en mí. No dudo de ti, su voz era un susurro grave. Dudo de él. Haría cualquier cosa para herirme, y ahora sabe que la única forma de hacerlo es a través de ti. Y en esa confesión, Vanessa oyó la verdad no dicha: te amo. A pesar de su frente unido, la situación de la empresa era crítica. Franco había conseguido sembrar la duda en el Consejo de Administración y forzó una junta extraordinaria para votar su destitución como CEO. La votación se celebraría en 48 horas. La noche antes de la junta fue la más larga de sus vidas. Emiliano estaba en su despacho, rodeado de abogados, repasando estrategias, buscando una laguna legal, un milagro de última hora. Vanessa se mantuvo a su lado, sirviéndoles café, siendo una presencia silenciosa y fuerte. Cerca del amanecer, uno de sus hombres de confianza, un joven llamado Mateo, entró con el rostro pálido. Señor Zavala, hemos encontrado al topo. La persona que filtró la información inicial a Morales. Emiliano se puso rígido. ¿Quién? Mateo dudó, deslizando una tableta sobre la mesa. Interceptamos una serie de correos encriptados. Los rastreamos hasta una IP originada dentro de esta misma casa. Corresponde al ordenador personal de la señora Zavala. El silencio que cayó en la habitación fue absoluto. Vanessa, que estaba entrando con una nueva jarra de café, se quedó helada en el umbral. Todos los ojos se giraron hacia ella. Vio la acusación, la duda, el golpe de la traición en el rostro de los abogados. Pero sus ojos estaban fijos en Emiliano. Este era el momento de la verdad, la prueba definitiva. Su pasado, la traición de su madre, su desconfianza innata, todo su ser había sido programado para creer en este preciso escenario. Su padre le habría dicho que la expulsara, que la destruyera públicamente. Sintió que el aire le faltaba, su mundo se tambaleaba sobre su eje. Emiliano miró los correos en la tableta. Luego levantó la vista y la miró, directamente a los ojos. El tiempo se detuvo. Vio el miedo en los ojos de ella, no de culpa, sino de ser juzgada por el hombre en el que había empezado a confiar. Y en ese instante, Emiliano tomó la decisión más importante de su vida. Se levantó, caminó con calma hacia ella, ignorando las miradas atónitas de su equipo, y le tomó la mano. La besó suavemente y se volvió hacia los demás. Su voz era tranquila, pero resonaba con una autoridad absoluta. Es una trampa. Franco lo ha plantado. Mateo, quiero que tomes esa dirección IP y la rastrees hasta su origen físico. Revisa las cámaras de seguridad de la última semana. Alguien tuvo que acceder a su ordenador. Tienen 3 horas antes de la junta. Fuera todos. Los abogados y Mateo salieron, cerrando la puerta tras de sí. Vanessa comenzó a temblar, la tensión liberándose en sollozos silenciosos. Emiliano la envolvió en sus brazos, meciéndola suavemente. Creí que tú. No podía terminar la frase. SHH, la calmó él, besando su pelo. La primera lección que me enseñó mi padre fue que todo el mundo traiciona. Y he vivido bajo esa sombra toda mi vida. Pero la primera lección que tú me has enseñado, Vanessa, es que el amor, el verdadero, exige confianza ciega. Y yo te elijo a ti. Confío en ti más de lo que confío en mi propio instinto. Sus palabras eran la sanación, el bálsamo para todas las heridas que se habían infligido. En ese momento, en la quietud de la madrugada, antes de la batalla final, se dieron cuenta de que ya habían ganado lo más importante. 1 hora antes de la junta, Mateo irrumpió en la oficina, exultante. Lo tenemos. Franco sobornó a uno de los jardineros.
Le dio un dispositivo para clonar la red Wi-Fi y accedió remotamente al ordenador de la señora mientras ella estaba en el jardín. Tenemos la grabación de seguridad del jardinero instalando el dispositivo y la confesión completa. Franco le prometió una fortuna. La junta del consejo fue un campo de batalla. Franco Morales, creyéndose victorioso, presentó su caso con arrogancia. Los miembros del consejo, nerviosos, parecían inclinarse a su favor. Justo cuando estaban a punto de votar, Emiliano tomó la palabra. Antes de que tomen una decisión, hay un último punto que me gustaría compartir. Proyectó en la pantalla gigante la grabación del jardinero, seguida de extractos de la confesión y, para el golpe de gracia, los registros bancarios que mostraban la transferencia de una de las empresas fantasma de Franco al jardinero. La sala quedó en un silencio sepulcral. Franco Morales palideció, su imperio de mentiras desmoronándose ante sus ojos. Fue destituido de todos sus cargos por unanimidad y una investigación federal se inició esa misma tarde. Emiliano Zavala no solo había salvado su empresa, la había fortalecido. La victoria fue total. Esa noche, la mansión no se sentía fría. Por primera vez, se sentía como un hogar. Cenaron no en el comedor formal, sino en la cocina, con una pizza y una botella de vino barato que Vanessa había comprado como una broma. Se rieron, comieron con las manos, y se sintieron más libres que nunca. Después, Emiliano la tomó de la mano y la condujo al estudio. Sobre la mesa de caoba había dos documentos. Uno era su contrato matrimonial original. El otro era una pila de papeles de divorcio, ya firmados por él. Cuando firmaste esto, dijo, señalando el contrato, lo hice para controlarte, para poseerte. Fue el mayor error de mi vida. Tomó el contrato, lo rompió en dos, y luego en cuatro, hasta que no fue más que confeti en sus manos. Luego, ante la mirada atónita de Vanessa, se arrodilló frente a ella, sacando de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo. La abrió, revelando un anillo con un diamante sencillo y elegante. Empecé esto como un negocio, Vanessa. Una transacción para salvar un legado familiar que ni siquiera me importaba tanto como creía. Me casé contigo por orgullo, por conveniencia, por todo menos por la razón correcta. Y ahora no puedo imaginar un solo día de mi vida sin ti. Te he amado en secreto mientras fingía odiarte, te he deseado en silencio mientras pregonaba mi indiferencia, y me has salvado de la prisión que yo mismo construí. Así que te lo pregunto ahora, no como parte de un acuerdo, sino desde el fondo de mi alma. Vanessa Luján, ¿me harías el inmenso honor de volver a casarte conmigo, esta vez de verdad? ¿Te casarías con el hombre que te ama más que a su propia vida? Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Vanessa, pero eran lágrimas de pura felicidad. Sí, susurró, y luego lo repitió más fuerte, riendo. Sí, Emiliano. Claro que sí. Él le puso el anillo en el dedo, que encajaba a la perfección, y se levantó para besarla, un beso que no tenía nada de la furia y la desesperación de los primeros, sino que estaba lleno de amor, promesas y un futuro brillante. 3 años después. La mansión Zavala era irreconocible. Los jardines, antes impecablemente estériles, ahora tenían un columpio y un pequeño tobogán. El silencio había sido reemplazado por el sonido más dulce del mundo, la risa de un niño. Emiliano estaba sentado en el suelo de la sala de estar, construyendo una torre de bloques con su hijo de 2 años, Carlos, un niño de ojos oscuros y sonrisa traviesa. La torre se derrumbó y el pequeño soltó una carcajada, aplaudiendo con sus manitas. Vanessa entró en la habitación, observando la escena con el corazón rebosante de amor. Su marido, el hombre que una vez fue una estatua de hielo, era ahora el padre más cálido y dedicado que jamás había visto. Él levantó la vista y sus ojos se encontraron. Le sonrió, una sonrisa genuina y llena de paz. Carlos se levantó y corrió hacia su madre, abrazando sus piernas. Emiliano se acercó, los envolvió a ambos en un abrazo, creando un pequeño mundo propio en medio de la sala. Te amo, le susurró al oído, su voz todavía ronca pero ahora llena de una calidez que derretía su alma cada día. Gracias por enseñarme a vivir. Y a ti por confiar en mí, respondió ella, besándolo suavemente. La trató con indiferencia por un orgullo ciego, creyendo que un corazón blindado era el único legado que importaba. Pero cuando la vio luchar a su lado, cuando su lealtad derribó todos sus miedos, el amor y la admiración le enseñaron la lección más dura y hermosa de su vida. La historia de Emiliano y Vanessa es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en los contratos ni en los apellidos, sino en la confianza incondicional y el coraje de amar. A veces,
Las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través de las batallas compartidas y la rendición del corazón, en la persona que siempre debimos ser. Y si te gustó, suscríbete al canal.